Amén. Tome asiento, póngase cómodo. No sé si queda alguien afuera sin poder estar sentado, porque veo que está bien completo aquí la asistencia. Así que todos estamos sentados bien cómodos para poder recibir la instrucción del día de hoy. ¿Ha escuchado el dicho que la esposa se conoce en el divorcio, los amigos en la enfermedad, los hijos en la vejez y los hermanos o la familia se conocen en la herencia? ¿Ha escuchado esa? Bueno, hay diferentes versiones de lo mismo, pero lo que vamos a rescatar de ese dicho popular es sencillamente el tema de la herencia, de cómo recibimos, no una herencia material, por supuesto, no estamos hablando de temas de la tierra, sino de la herencia más importante a la cual Dios se ha comprometido a entregarnos, que es el cielo. ¿Cómo es eso? Lo hemos estado puntualizando y creo que ya hemos trabajado este tema bastante de diferentes aspectos, el tema de la salvación. Y el libro de Efesios, en su primer capítulo y también en el capítulo 2, enseña muy claramente estos puntos, conecta diversas cosas que las vamos a volver a revisar y vamos a avanzar algunos versículos más, porque hoy día, aparte de ya conocer cómo es Dios Padre en este aspecto, lo que hizo el Hijo para poder también darnos esa herencia, vamos a conocer al tercer integrante en parte de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, que también tiene un rol activo en esta herencia segura, que así le puse al sermón de hoy. Así que acompáñenme a abrir su Biblia en Efesios. Estamos en el libro o carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1. Vamos a revisar los versículos 10 al 14. Perdón, 10 al 13 nada más. Son 4 versículos que vamos a leer y vamos a continuar un poquito todo lo que hemos venido revisando desde el comienzo de esta carta. Póngase de pie y lo vamos a leer juntos. Ya lo tiene y si no va a estar proyectado, espero ahí. Dice así Efesios capítulo 1, versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Tome asiento, vamos a orar otro momento más por lo que vamos a compartir. Señor, te damos tantas gracias por estar reunidos en esta casa, en este lugar de congregación donde hacemos, Señor, parte de la gran iglesia universal que está reunida en tantas partes del mundo. Te pedimos por las misericordias de Jesús que nuevamente, Señor, me uses en mi hablar, en lo que tenga que explicar, para que tu palabra sea clara, Señor, sea notoriamente venida desde el cielo. Queremos entenderla, queremos recibirla, queremos aceptarla, Señor, sencillamente con humildad, porque proviene de ti. Y yo quiero que también, Señor, ayudes a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los que escucha, aún por las redes sociales, Señor, donde se transmite también esta prédica, para que se pueda entender claramente cómo ha sido tu diseño de salvación, cómo tú has intervenido cada una de las personas de la Trinidad en relación a esto. Yo te pido que nos sigas habilitando, nos sigas capacitando para poder comprender y recibir lo que tú tienes para nosotros. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hemos estado, como les decía al inicio, revisando y avanzando poco a poco en este capítulo 1 del libro o carta de Efesios. Y esta carta, como ya lo hemos dicho varias veces, comienza con un discurso muy importante, muy interesante en su fraseología. El apóstol Pablo es incluso hasta poético para nombrar y para mencionar los elementos y los agentes, las personas involucrados en el aspecto principal, que es la salvación.
Nos ha hablado muchas cosas, partiendo en el versículo 3, como ya lo vimos. Yo puse ahí también, espero, un diagrama para que nos recordemos un poquito cómo comienza este capítulo y las cosas que ya hemos ido analizando y estableciendo. Parte diciéndonos en el versículo 3 que Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, también nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Nos ha puesto en el cielo y lo ha hecho porque Él lo ha decidido, porque Él nos ha elegido. Dice claramente el texto que nos escogió desde antes de la fundación del mundo para darnos un destino, un propósito y un lugar también en el cielo, pero por medio de esa santificación que nos dice al decirnos que nos quiere santos y sin mancha. Después habla el versículo 5 y 7 de ese mecanismo legal que recordamos, tiene que ver con la adopción. Nosotros sencillamente necesitamos ser adoptados por Dios para poder entrar a su cielo, para ser parte de su familia, y revisamos ya algunas semanas atrás ese mecanismo, cómo Dios usa el sacrificio de Cristo, su muerte expiatoria en reemplazo de nosotros o vicariamente para que nosotros tengamos salvación y podamos ser aceptos ante el Padre. Y ahora en estos versículos nuevamente nos vuelve a ilustrar en parte la participación de Cristo, que vamos a volver a reforzar, pero particularmente aparece esta tercera persona de la divinidad, la persona del Espíritu Santo, que nos habla acerca de un sello que vamos a detallar en particular. Pero retomemos en el versículo 10, porque la narrativa que nos está dando el apóstol es muy interesante cuando afirma que en Jesús está unido o reunido el cielo y la tierra. Y realmente es una definición muy interesante que no quiero pasar por alto, porque hay algo, incluso lo dice en el versículo 9, algo misterioso, el misterio que tenía Dios en relación a la venida de Cristo y su función acerca de la salvación. Y quiero que conectemos y entendamos que es tan importante conocer a Jesús, conocer lo que ha hecho, conocer que Él funciona igual que un puente, que un conector, que un andamiaje para que nosotros que somos terrícolas, que estamos en esta tierra, podamos recibir el cielo. Y quiero partir para poder explicar esto de la Sofía. ¿Se acuerda de la semana pasada cómo Juan Manuel explicó algunos conceptos en relación a la sabiduría? ¿Alguien se acuerda qué es lo que era la Sofía? Sofía era la palabra griega para la sabiduría, ¿ya? Y yo quiero partir de ahí, de la sabiduría humana, de la sabiduría de los griegos. Quiero partir recordando que las personas desde siempre, la humanidad desde siempre ha estado mirando al cielo, siempre preguntándose cosas, siempre tratando por medio de la razón encontrar respuestas a todo lo que le rodea, a todo lo que existe, a cómo fueron creadas las cosas. Han pasado muchos años en la humanidad pensando, meditando, y la filosofía en particular, y especialmente la filosofía griega, tuvo grandes exponentes, grandes filósofos que pensaron acerca de lo que hay en el cielo, cómo es el cielo. Y no lo tenían asumido como un pensamiento religioso, sino sencillamente para saber qué hay ahí. Era un enigma, ¿no es cierto?, las estrellas. Ellos no tenían telescopios, no tenían grandes inventos como lo ha dado la humanidad en los siglos posteriores, pero ellos tenían el deseo y había una fascinación con el tema del cielo. Y yo no sé si usted conoce o le hicieron leer alguna vez en el colegio, por ahí por tercero medio, ¿ya? Porque había un ramo de filosofía. Yo por lo menos lo tuve, no sé si ustedes lo tuvieron. Se me cayó el carnet con eso porque ya no existe, parece, filosofía en los colegios. Pero existía filosofía y uno tenía que leer algunos libros. Había uno en particular que es muy interesante, que es el libro La República de Platón. Él lo escribió más o menos 300 años antes de Cristo, donde pone a pensar y se pone a reflexionar acerca de lo que es el cielo y lo que es la tierra. ¿Qué cosas hay en el cielo? ¿Qué cosas hay en la tierra? Y él decía que lo que hay en el mundo de las ideas, así le llamaba el cielo, al mundo superior, son las cosas perfectas, eternas y que nunca cambiaban. Y lo que existe acá en nuestra tierra es en el fondo un reflejo, sencillamente una silueta, una sombra de la perfección, de lo real, de lo verdadero que hay en el cielo. Es decir, si él decía y ponía un ejemplo, si pensamos en un árbol, conocemos los árboles, ¿no es cierto?, de la tierra, que crecen, ¿no es cierto?, tienen flores, tienen ramas, algunos se secan, algunos mueren. Nos decía que eso era sencillamente un reflejo de lo que
realmente existe en el cielo como árbol, que el árbol real, el árbol verdadero está arriba, que algún día eventualmente iremos nosotros como cristianos a conocer los secretos que hay en el cielo. Pero él pensaba, no por un pensamiento religioso, no por una idea sencillamente de querer conocer a Dios, sino razonando, él decía, en el cielo debe existir algo mucho mejor, mucho más superior. La esencia, las cosas verdaderas están ahí y solamente tenemos, por lo tanto, en la tierra un reflejo, algo que se nos ha mostrado, pero que es imperfecto, que no es lo real, no es lo verdadero. Ahora yo creo que de alguna manera Platón algo de razón tenía. ¿En qué sentido? Que él, sin conocer la Biblia, estando 300 años antes que Jesús, había por medio de su razón humana un entendimiento acerca de que hay otra realidad, que hay una realidad superior. Pero solamente con la Biblia y solamente, y ahí volvemos al texto, solamente por la obra de Cristo, por lo que Él fue, por lo que Él dijo, por lo que Él hizo, entonces realmente podemos conocer y acercarnos al cielo. Podemos realmente recibir entendimiento verdadero, perfecto y correcto de lo que es el cielo. ¿Y qué nos dice la Biblia con respecto a esto, al cielo y la tierra? ¿Cómo se vinculan? Bueno, yo quiero recordar y quiero hacer un paneo muy rápido de cómo parte esta historia en el Génesis. En el Génesis el hombre y Dios, ¿no es cierto?, estaban cercanos, estaban reunidos, había una comunión perfecta. ¿Qué nos dice Génesis capítulo 3, versículo 8? Que Dios se paseaba, recordará ese texto, al aire del día. Es decir, tenía una comunión plena con el ser humano. No había barrera que interpusiera una desconexión. Hasta que, como usted bien lo sabe, ¿qué es lo que pasó en Génesis 3? ¿Qué hizo Adán? Desobedeció y comió del fruto, de ese fruto prohibido. Se genera entonces una separación. Hay una distancia ahora entre el cielo y la tierra. Dios ya nunca vuelve a estar al lado de Adán. Estaba en conocimiento de lo que pasaba en la tierra. Y todo lo que vemos en el Antiguo Testamento es una relación con Dios, pero con una cierta distancia, con una cierta diferencia. Y usted lo puede ver gráficamente, cómo Dios hablaba en el monte Sinaí, daba las leyes, ocupaba de interlocutor a Moisés, pero el pueblo estaba entonces distante de la comunión perfecta como la tenía en el Génesis con Dios. Y pasó mucho tiempo así. Dios hablaba, mandaba a sus mensajeros, sus profetas, habían ordenanzas que ellos tenían que cumplir. El pueblo de Israel tenía un tabernáculo de reunión donde Dios se asomaba, se hablaba con el sumo sacerdote, habían instrucciones, pero no había esa cercanía que vemos que se pierde desde el Génesis. Pero, como nos dice el versículo 10, que acabamos de leer, que hubo un tiempo en la dispensación, dice, del cumplimiento de los tiempos, en un momento de nuestra historia humana, entonces se cumplió un momento, un tiempo en particular, vino un tiempo apropiado para que apareciera el que iba a unir estos dos mundos, el que iba a relacionarnos definitivamente entre el cielo y la tierra. ¿Y qué nos dice el texto? ¿Quién es ese? Cristo, muy bien. Ahí tengo un palo blanco que me va respondiendo todas las preguntas. Es Cristo el que nos dice el texto que une el cielo y la tierra, que nos vuelve a vincular con Dios, que es el nexo, es el puente. ¿Y por qué este punto es importante? Porque toda la Biblia nos da a entender eso, este misterio que había estado oculto, que los judíos, a pesar de tener una relación directa con Dios y darle a entender su mensaje, no podían entender cuando vino Cristo qué es lo que era Él, qué era su función, por qué decía cosas tan grandilocuentes, tan interesantes, que en realidad ellos al final no creyeron en Él como persona que conectara estos dos mundos. Y lo podemos ver a Cristo desde el principio, desde su propia formación. ¿Cómo fue creado Jesús, digámoslo en términos materiales? No fue de la manera habitual, ¿no es cierto? Como usted y yo fuimos formados. La unión de un padre y una madre físicamente, materialmente, para generar un ser humano materialmente. De hecho, recordará cómo fue lo que el ángel le dijo a María. Le dijo que iba a tener en su vientre al Hijo de Dios. Y ella dijo, ¿cómo puede ser esto? Si no conozco varón. Ella entendía claramente en su raciocinio que las cosas se daban entre un hombre y una mujer por una relación íntima para generar un nuevo ser. Pero el ángel, y quiero que vaya a leer conmigo,
Lucas 1:34, perdón, 1:35, le dice el ángel Gabriel a la mujer, a María, lo siguiente, dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí hay un gran misterio, por supuesto, desde el punto de vista médico y de la ciencia uno podría decir, ¿cómo fue eso? ¿Cómo se produjo eso? ¿Qué es lo que hizo Dios, el poder del Altísimo? Generó una célula nueva, trajo algo tipo espermio del cielo, cómo fueron los cromosomas que Jesús tenía. Podemos hacer un montón de elucubraciones con respecto a cómo se produjo y cómo es el poder de Dios, cómo es el Espíritu Santo y ese poder del Altísimo que logra unir algo inmaterial a Dios, que es Espíritu, y hacerlo ahora parte de uno de nosotros porque se transforma en un ser material que lo conocemos como Jesucristo. ¿Cómo se dio eso? ¿Cómo se hizo esto? ¿Cómo se une en el mismo Jesús desde su nacimiento el cielo y la tierra? Todavía sigue siendo misterioso, pero es una evidencia clara de que Él nació de una manera diferente, de que Él unió el cielo y la tierra en su propio ser. Ahora, si usted sigue el ministerio de Jesús y vamos viendo muchos otros textos que Él asume y da a entender que viene de otro lado, que es de otro lado, pero se da el problema que los fariseos, aún teniendo el Antiguo Testamento que nos hablaba de un Mesías, no lo entienden en su lenguaje. Quiero que veamos algunos textos que están en el Evangelio según San Juan, porque ahí es donde Jesús más hace gala de que Él viene de arriba, que Él tiene algo diferente que entregar, que viene por una misión diferente y es único en su especie, en su clase. La gran declaración que nos dice Juan 14:6, dice Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es una tremenda declaración, es una declaración increíble, es una declaración incluso exclusivista, que está dejando de lado cualquier otra posibilidad para irse al cielo, si no es por medio de mí, dice él. Él viene del cielo, Él va a dar vida, pero es el único y exclusivo camino al Padre. Algo que los judíos no podían entender. Lo veían como cualquier ser humano. Si lo hubiésemos conocido, lo más seguro es que también nos hubiese costado entender sus palabras, porque decía eso. Mire otra declaración. Dice, yo soy el pan vivo, eso está en Juan 6, capítulo 6, versículo 51. Él dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Él no tenía ningún, tapujo en decir que venía del cielo. Lo dice expresamente, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Otra vez diciendo claramente, yo soy del cielo. Y eso está justamente en un contexto donde los fariseos y los judíos decían, bueno, el que nos dio pan del cielo fue Moisés, en los años cuando estuvieron en el desierto. Pero él les dice, no, ellos comieron el pan, pero murieron. Ellos no vivieron eternamente. Ellos perecieron, comieron un pan, el maná que caía y se regaba todas las mañanas, pero ellos fallecieron. Yo soy el único pan vivo que vengo desde el cielo. Y si alguno come de mí, come mi cuerpo, dice, toma mi sangre, lo dice más adelante, entonces va a realmente tener vida eterna. ¿A qué se refería? No a un canibalismo, sino que sencillamente que lo recibamos a Él, que lo aceptáramos a Él, que creyéramos en Él. Ese es el asunto, ese es el kit del asunto. Otra declaración, Juan 8, 23, 24. Les dice, vosotros sois de abajo, de la tierra, por supuesto. Yo soy de arriba, del cielo. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué declaraciones más grandes? ¿Qué declaraciones uno podría decir en ese momento, si lo hubiésemos conocido? Este está loco, este gallo se volvió rayado, él se cree algo que no es. Pero aquí viene lo importante, porque estas declaraciones que apuntaban a que creyeran en Él, a que Él era el camino, a que Él era la forma en llegar al cielo, que Él venía del cielo y que volvía a Él, entonces tienen que haber estado validadas por algo. No era simplemente un palabrero, no era un mentiroso, no era alguien que se hubiese desquiciado y estaba loco, sino que la Biblia nos muestra que no solamente lo dijo y se presentó como enviado del cielo, sino que también
Lo más importante es que lo probó. Él demostró que era del cielo. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, hay algunos relatos, no quiero leer toda la Biblia ni todo el Nuevo Testamento, pero es posible y nos da mucha información algunos de sus grandes milagros. Por ejemplo, lo hemos visto y lo hemos también revisado en Mateo, cómo Jesús, recuerde, multiplica los panes y los peces. ¿Qué es eso? Una unión en un milagro del cielo y la tierra. ¿Por qué? Porque lo inmaterial, que es lo espiritual, se transforma en algo material, que es el pan y los peces. Él dice el relato que a partir de 5 panes y 2 peces que un niño tenía, pudo alimentar a más de 10.000 personas. ¿Cómo se puede crear pan? Si usted se lo pregunta, ¿cómo se puede crear peces? ¿Cuál es el poder que hay detrás para que algo así suceda? Es solamente el poder de Dios, es el poder real y único que tiene Dios de crear de la nada, así como creó el universo y dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Es solamente a través del poder de Dios espiritual único que las cosas materiales pueden existir. Solamente así entonces puede ser que Cristo, ¿no es cierto?, demuestre que el cielo y la tierra está en él. Otro milagro, tal vez uno de los últimos milagros y más trascendentes, también lo encontramos en el libro de Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 11. Jesús, una semana antes de morir, un amigo suyo muy querido muere. Conoce la historia de Lázaro. Él expresamente, note ahí, expresamente él se demora 4 días en llegar a verlo. Tanto es así que cuando llega, y ya Lázaro lleva 4 días muerto, los que estaban ahí le echan la culpa un poco de su muerte. Le dicen, bueno, si tú hubieses aquí no habría muerto Lázaro. De alguna manera lo responsabilizan a Jesús. Esperaban, como su amigo era, que viniera apresuradamente. Pero él se demora 4 días. ¿Y 4 días para qué? Para que el cadáver estuviera muerto y bien muerto, ya en descomposición. Él, ignorando los reparos que le hacían, solamente hablándole a sus hermanas, les dice que que creían que aunque él estuviera muerto iba a revivir. Y hace, desde el sepulcro, que retiren la piedra, y hace algo que si lo miramos a ojos humanos, con sabiduría humana, debería parecer ridículo. Había un muerto dentro de la peña o dentro de la roca, durmiendo o descansando, muerto, y Jesús decide hablarle al muerto. Y le dice, Lázaro, ven fuera. ¿Recordará ese episodio? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo las cosas pudieron suceder? ¿Cómo se pudo unir el cielo y la tierra en ese milagro? Lázaro, que estaba muerto, no iba a escuchar, porque ningún muerto escucha. Por más que usted vaya al cementerio y quiera hablar con su difunto, y algunos lo hacen, y lo hacen por otras razones, emocionales o sentimentales, nunca va a haber un diálogo, nunca va a haber nadie que está en el cementerio va a escuchar algo de lo que usted diga, porque sencillamente está muerto, porque físicamente es imposible. Naturalmente no tiene la habilidad para hacerlo. ¿Pero por qué Jesús le habla a un muerto? Porque obviamente el poder de Dios, al igual que formó a Jesús en el vientre de María, operó en Lázaro para darle vida, para que él naciera desde el punto de vista espiritual y escuchara a Jesús y obedeciera su mandato y saliera caminando de la tumba. Ahí hay una unión clara entre el cielo y la tierra. Jesús dio muestras de eso, dijo que era la unión del cielo y la tierra, dijo que era el camino al Padre, y no solamente lo habló, sino que lo ratificó por cada uno de sus milagros, haciendo cosas que únicamente el poder de Dios puede hacer: convertir lo que no tiene vida en vida, sacar panes de la nada y hacer todo lo que Él dijo que haría. Ahora, volvamos al texto que estamos revisando en Efesios, y quiero que vayamos en particular al capítulo o al versículo 13. Voy a volver a leer la primera parte, donde se nos muestra esa unión ahora en nosotros, en cómo nosotros también necesitamos creer en Cristo para poder ir al cielo. Dice lo siguiente, versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. Hasta ahí me voy a detener. Mire, lo que está describiendo el versículo, y que tiene que tener claro porque el tema es de la salvación, es que nosotros también debemos recibir algo espiritual para que nosotros materialmente, personas de carne y hueso, podamos ir al cielo.
Y lo que necesitamos recibir es creer en el Evangelio. Aquí una vez más habla de oír la palabra de verdad, luego dice el Evangelio de la salvación. ¿Qué es eso? Bueno, todos nosotros, para poder ser habilitados para estar en el cielo, en primer lugar necesitamos algo que es sumamente humano y sumamente natural, que es recibir la información, recibir el mensaje del Evangelio. Eso es lo que hacemos domingo a domingo. Predicamos acerca de Cristo, contamos su historia al leer los Evangelios, al contar los Evangelios. Necesitamos oír la palabra de verdad, necesitamos leer el contenido de las Escrituras, saber qué hizo Cristo, saber cómo lo hizo, por qué murió por nuestros pecados, qué significa eso. Todo eso es el contenido del Evangelio mismo, el Evangelio de la salvación. Y eso se hace por medio, obviamente, de su oído natural, su oído físico, ¿ya? Si usted estuviera sordo, tendría que escribirle acerca del Evangelio, pero son medios naturales, son medios físicos, son medios terrenales. Esa información se traslada a su cerebro, ¿ya? Y por supuesto usted razona y usted escucha, entiende lo que se le dice, porque tiene cerebro, porque tiene inteligencia, porque tiene razonamiento. Pero de ahí hay un paso muy importante y muy espiritual, que especialmente lo va a decir Efesios en el capítulo 2:8, es que usted necesita esa información creerla. Y ahí hacemos un salto a la unión espiritual que debe haber dentro de nosotros. ¿A qué me refiero? Que creer, a pesar de que es algo que decimos como la fe, como la usamos mucho, es algo propiamente espiritual, es algo intangible. Es una idea con convicción tan profunda que lo mueve a usted a cambiar de parecer, a hacer las cosas de manera diferente. Y eso, la fe, el creer, es algo que es plenamente obra de Dios, obra de lo que vamos a leer a continuación, que hace el Espíritu Santo. Por lo tanto, por más que la gente tenga la información correcta acerca de lo que hizo Cristo, acerca de lo que Él, ¿no es cierto?, hizo en su momento al morir en la cruz, necesita no solamente conocer la información, sino que creerla. Y ese salto es el salto más importante, es el salto espiritual, es la unión entre su cabecita, y note que así es, así como funciona nuestra mente. Naturalmente hay impulso eléctrico, hay cambios neuronales, pero el pensamiento, las ideas, cómo son, dónde están, cómo se tocan, no se pueden tocar. La fe es intangible, la fe es parte del mundo espiritual y está en nosotros en una conexión que es solamente mediada por Dios. Es el nuevo nacimiento, es el ejemplo de Lázaro. Tenemos que recibir vida para que creamos, para que realmente podamos recibir y aceptar lo que la Biblia nos enseña acerca de lo que Jesús hizo. Y eso, entonces, una vez más nos vuelve a hablar que realmente la salvación es una obra de Dios. Que por más inteligencia, por más CI que mucha gente tenga, por más se sepan historiadores de la Biblia, puedan tener todo el conocimiento de la información, hay algo más que se necesita para estar en el cielo, que es esa fe que la Biblia nos enseña en Efesios 2:8, que es un don de Dios, es un regalo, es la gracia que tiene que venir a operar en nuestra mente natural y transformarnos a ser creyentes de esa historia, de ese sacrificio vicario que hace Jesús por nosotros. Por lo tanto, no hay ninguna manera, y volvemos a insistir en esto, de que pueda usted irse al cielo si no es recibiendo la información del Evangelio y creyendo en él. Esa es la forma que nos dice una y otra vez la Biblia. Y la salvación, por lo tanto, es una obra espiritual, es una obra celestial por esa sola razón, porque nosotros la podemos comprender, pero otra cosa es creerla verdaderamente, que cambie mi vida, que afecte a mis movimientos, a mi voluntad, a mis decisiones. Y eso es sumamente importante porque no sirve que usted fuerce a las personas a creer, no puede hacerlo. Por más, como en unas religiones hay, que donde se le ponen normas y creemos que por cumplir ciertas normas ya somos creyentes, ya tenemos la salvación o ya estamos en el cielo porque usted hace mérito, porque se flagela, porque va de peregrinación, porque hace una manda. Esos son elementos materiales, son elementos humanos, terrenales, pero que no dan la salvación, porque la salvación es una obra espiritual en nosotros. Ahora, vamos a la última parte de lo que hace el Espíritu Santo.
El rol del Espíritu Santo. En el versículo 13 leemos al final, dice lo siguiente: fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí nos va a explicar el apóstol Pablo la participación que tiene el Espíritu Santo en nuestra salvación. Ya dijimos, son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo participan cada uno? El Padre eligiendo, Dios Hijo o nuestro Señor Jesucristo haciendo el mecanismo legal, haciendo los protocolos para lograrlo, y el Espíritu Santo cumple una función. ¿Cuál es esa función? Dice es que fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y vamos a explicar qué significa esto. Y aquí hay dos términos muy interesantes. Es el sellado y porque habla de una promesa. ¿Qué es un sello? Primeramente, ¿qué es un sello natural? Partamos por lo básico. ¿Qué es lo que es un sello? A ver, algún palo blanco que me conteste. Una marca, muy bien, un distintivo. Puede ser a veces una firma, a veces puede ser un logo, puede ser una inscripción tallada, ¿ya? Pero en la antigüedad, como usted bien sabrá, los sellos eran a partir de una cera que usted ponía en un documento y le imprimía un anillo, su propio anillo con su propio logo o su propio distintivo, ¿ya? Por eso se llaman anillos de sello, ¿ya? Entonces se ponía el anillo sobre la cera para acreditar que el documento escrito era suyo, era de su autoría, o usted ratificaba lo que estaba escrito. Entonces el sello es una marca, es un distintivo, es algo que da propiedad, que nos habla del autor de las cosas. Y aquí está hablando de que el Espíritu Santo nos selló. Ya vamos a ver qué significa. Y lo segundo que aparece en el texto es que el Espíritu Santo dice de la promesa. ¿De qué promesa? Usted dirá. ¿De dónde sale esa idea? Bueno, volvemos a un poco lo que Jesús prometió, a las palabras de Jesús en los evangelios, específicamente Evangelio de Juan. Cuando Jesús estaba por partir, ya le quedaban pocas horas antes que fuera tomado preso, en Juan capítulo 14, los discípulos estaban bastante consternados porque decían, aquí se va a acabar todo. Jesús se estaba despidiendo, le dice, yo me voy, yo tengo que partir. Ellos no lo podían seguir, no le entendían mucho sus palabras. Y recuerden, en el capítulo 14, él le dice, no se preocupen, yo no los voy a dejar huérfanos. Y les dice en el versículo 16 del capítulo 14, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Más adelante, en el versículo 26, les da la siguiente promesa. Mas el consolador, y ahí define a ese consolador, dice el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Es decir, Jesús, antes de partir, les da la promesa que ellos no van a quedar huérfanos, no va a quedar solo. Ese movimiento inicial, incipiente de discípulos de él como persona, como maestro natural, no iba a quedar abandonado. Iba a venir otro como él, que le llama el Consolador, en griego el Paracleto, el que guía, el que enseña, el que aconseja. Le está diciendo, va a venir otro como yo, que los va a llevar a toda verdad, que les va a recordar mis palabras, que no van a quedar abandonados, van a estar con él para siempre, les dice, para estar con ustedes, con vosotros, dice, para siempre. Y entonces, si juntamos ahora esa información de lo que Jesús prometió y esto del sello, entonces podemos entender qué es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra salvación. Él nos da, ¿no es cierto?, la propiedad de que somos, ¿no es cierto?, certificado o distinción de autoría, de propiedad, de que somos de Dios. Es el que pone la firma, el sello. Y como hemos estado hablando de herencia, ¿no es cierto?, y como hemos estado hablando especialmente de adopción, y hablamos de los procedimientos, de cómo es una adopción, cómo es una herencia, pensémoslo también en los términos humanos. ¿Cómo es un testamento acá en los términos naturales? Para que haya un testamento, para que usted reciba algo, tiene que haber primeramente un testador. Tiene que haber alguien que tenga propiedades, bienes, autos, casas, terrenos, fondos, no sé, que quiera dejárselo a una persona determinada. Para poder hacerlo, ¿cuál es el proceso? Tiene que haber la redacción de un testamento o de un tipo de contrato, ¿ya?, donde especifica y ponen todos los detalles de lo que se va a legar. Y el tercer acto o tercera parte de eso, ¿qué es lo que tiene que haber? Abajo, una firma.
una firma o un timbre que lo haga válido. Notemos esto, nadie puede recibir una herencia, nadie puede recibir nada si no están esos tres elementos. Si está el testador, tiene las propiedades, ¿ya? Pero no hay ningún documento legal que diga lo que va a recibir, entonces usted no puede recibir aunque él quiera y firme un papel en blanco, no sirve de nada un papel en blanco. Si tiene, por ejemplo, el documento, tiene la firma, pero no hay ningún personaje que quiera darle algo, no hay nada, ¿no es cierto?, de material, entonces tampoco, por más que tenga los otros dos elementos. Solamente puede recibir algo si hay un testador, un testamento y una firma. La firma, adivine quién es el Espíritu Santo que acredita y da propiedad o formal oficial a usted como dueño del cielo, como herencia del cielo, porque de eso es lo que hemos estado hablando. ¿Qué es entonces lo que tenemos que aplicar de toda esta información que yo le he dado, de todo lo que le he tratado de explicar a partir de estos versículos? Y quiero que volvamos entonces a mirar este marco de la salvación que nos enseña el capítulo 1 de Efesios. Primero, si volvemos a revisar, tenemos que entender que Dios ha motivado, ha deseado en su sola voluntad escoger a los que ha querido escoger dentro de esta humanidad perdida. Eso nos dice claramente este capítulo, y así hay otros textos que nos hablan de que la salvación es desde principio a fin una obra de Dios y una decisión divina. Es una elección antes de la fundación del mundo. ¿Ok? Eso ya lo hemos visto, lo hemos analizado. Ahora, aquel personaje encargado de la redacción del contrato, de los términos, de cumplir formalmente las cosas legales, ¿ese quién fue? Cristo, a partir de su obra en la cruz, que Él paga satisfactoriamente la necesidad de justicia, porque si alguien pecaba, ese alguien tenía que morir, entonces Él nos reemplaza a nosotros por nuestros pecados en la cruz del Calvario, pagando nuestra libertad, nuestra redención. Y ahora, tercera cosa, estamos hablando del que firma, del que sella, el que le da título de propiedad, el que le dice internamente y a usted en su forma mental que esto es verdad, que esto lo va a recibir. Ese tercero es el Espíritu Santo. Por lo tanto, los tres están involucrados en nuestra salvación y es importante porque la gente sigue pensando, y lo hemos comentado, que para irse al cielo primero es una decisión voluntaria. Las personas buscan un camino al cielo y lo han buscado por siempre, y las religiones van a seguir ofreciendo un camino al cielo, una heredad al cielo de la cual nosotros no somos dueños. Volvemos a insistir en eso. El cielo es de Dios y Él es dueño de dárselo o compartirlo con lo que quiera, con el que quiera y con la forma o la manera que Él quiera. Nosotros tratamos de decir que tenemos un derecho de ir al cielo cuando la Biblia nos dice que no, que estamos, ¿no es cierto?, separados de Dios por causa de nuestros pecados. Y es más, la Biblia nos dice que nos da el derecho de ser llamados hijos, pero para ser hijos de Dios tiene que ser adoptado, y el que decide la adopción no es el hijo, sino el padre, el que adopta. Nuevamente la decisión divina. Entonces tenemos que ir con esta información cambiando nuestra percepción de ir al cielo. Mire, lamentablemente la gente sigue teniendo una mala información y es difícil sacarlos de ese error porque queremos nosotros ocupar de alguna manera nuestros méritos. Queremos nosotros ser los causantes de que Dios nos mire como los pobrecitos, como que se ha esforzado mucho, entonces le tengo que dejar entrar. Pero si usted le preguntara a Dios, ¿por qué me tienes que dejar entrar? Jesús mismo y probablemente Dios también van a estar todos ellos, los tres, de acuerdo en que usted no tiene ningún mérito, porque usted ha pecado, porque usted ha fallado. Él no tiene ningún derecho a dejarlo entrar a un cielo que es santo, que es perfecto, que es puro. No puede dejar entrar a personas contaminadas a un lugar que es perfecto. Y también tenemos que sacar de nuestra mente las ideas que a veces tenemos terrenales de lo que es el cielo. Por ahí nuestro hermano José Luis al abrir decía que hay calles de oro, que hay un mar de cristal. Claro, son referencias a algo que todavía no conocemos. Realmente el cielo nadie puede decir cómo es. Jesús prometió que vamos a tener moradas en el cielo.
pero no sabemos cómo van a ser esas moradas. La gente imagina mansiones, imagina tantas cosas con respecto al cielo, pero lo cierto y lo más importante en el cielo no son las cosas físicas, que a lo mejor ni las van a ver. Ni siquiera hay un lugar definido donde es el cielo, materialmente hablando. El cielo es la oportunidad y el gran privilegio de estar con Dios. Entonces, cuando pensamos en el cielo, cuando vemos que depende de Dios, que es extraordinario ese cielo, como lo decía el Salmo, que van a haber delicias a su diestra, que vamos a ser completamente gozosos. Entonces tenemos que pensar, ¿qué es la vida que viene? ¿Cómo es la vida eterna? Y dejarnos de inventar un cielo y una manera de llegar a él por nuestros propios métodos. Ese es el gran error que se comete en todas partes, y en todas las religiones se nos ponen una escalera del cielo que no existen, que son un castillo de naipes que se desarman. Solamente tengo que fijarme en lo que la palabra de Dios me enseña. Y si bien Platón en cierta manera tenía razón de lo que hay allá es lo verdadero, es lo real, es mucho mejor de lo que hay acá, aquí solamente vemos siluetas, vemos solamente sombras de lo que nos espera en el cielo, pero tenemos que anhelar eso y tenemos que preguntarnos a nosotros mismos cómo es que es el cielo y cómo se va para allá. Es la pregunta fundamental de la vida de cada uno. La Biblia nos da muestras. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios que ahora vemos por espejo. A través de las cosas de este mundo vemos como por un espejo, dice oscuramente. Todavía no entendemos la realidad espiritual, la verdadera. Dice, más entonces veremos cara a cara. Va a llegar un momento en que usted va a conocer cómo fue conocido. Dice, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Por lo tanto, es tan importante este tema, es tan relevante, y por eso el apóstol Pablo parte su carta hablando de la salvación, de cómo es el mecanismo, cómo son las partes, cómo son los agentes que operan para que usted tenga seguridad de esa herencia, que es el cielo, que ya le dije, no es material. Que tenga seguridad de que es un hijo adoptado y que está refrendado y firmado por el sello del Espíritu Santo, que lo hace interiormente, que lo hace profundamente, que lo hace a un nivel que ni siquiera sabemos dónde ocurre. Decimos en nuestra mente, hay pasajes que nos hablan del corazón, que nos cambia el corazón, que nos saca un corazón de piedra y nos pone un corazón de carne, pero usted sigue latiendo con su mismo corazón. Son en el fondo lenguajes que ocupa Dios, tal como un adulto le trata de explicar a un niño chico cosas que son demasiado grandes para él. Dios nos explica en la Biblia ciertas cosas que van a estar allá, pero que de verdad a nosotros nos van a superar largamente. No vamos a poder creer, van a ser increíbles de entender si se las dijera Dios ahora. Pero Él se ha acercado a nosotros y ocupó a Cristo, y Cristo es el puente. Y el Espíritu Santo es el que le da la seguridad, es el que le da la fe, que opera en su mente, ¿no es cierto?, natural, en los circuitos neuronales que existen, pero que le da algo intangible, que es la firma de que es un hijo de Dios, la firma o el sello de que es la herencia. Y la pregunta entonces más importante es si usted tiene esa experiencia en la fe, si tiene realmente el Espíritu Santo en su vida. Porque ya lo hemos dicho, yo no se lo puedo dar. Yo solamente estoy limitado a explicarle lo que la Biblia dice. No se lo puedo dar ni a mis propios hijos. Yo no puedo dar la salvación a nadie, nadie la puede otorgar porque es de Dios. Pero usted tiene que pensar en ella y tiene que analizar lo que dice la Biblia y cómo nos da indicios de que si usted es o no es. Porque la salvación, como también lo hemos dicho, no se pierde. Pero usted tiene que estar seguro si la tiene o no. Y mire, con esto termino, de verdad que con esto termino. Mire lo que dice Romanos 8, versículos 14 y 16. Son muy importantes porque son cómo usted puede probar si eso no es, si tiene el Espíritu Santo, si cree de verdad. Dice así Romanos 8, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Tengo el Espíritu Santo, entonces soy guiado por alguien. Eso es lo que dijimos, que dice la Biblia acerca del Espíritu Santo, un paracleto, alguien que le guía, alguien que lo tutoree, que lo mentoree, que le diga esto está bien, está mal. ¿Tiene eso dentro de usted? ¿Hay algo que le está diciendo, no, lo estáis haciendo mal? ¿Hay algo que le dice, no, tú parece que estás por fuera? Interiormente esto es muy íntimo.
Nadie lo puede mirar, nadie lo puede decir que lo tiene o no lo tiene. Usted tiene que verlo. Pero todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Usted tiene que saber si lo tiene. Pues no habéis, dice, recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Qué es lo que ha recibido? Habéis recibido el espíritu de adopción. Nuevamente ocupa las mismas palabras. El espíritu de adopción, el que usted se sepa un hijo, por el cual usted puede clamar, dice, Abba Padre, que significa papito mío. Usted siente que le puede hablar a Dios, usted se da cuenta que tiene una relación abierta con Dios. Tiene que darse cuenta de estas cosas, son íntimas, son personales. Y finalmente dice el Espíritu mismo, es Dios mismo que da testimonio a nuestro espíritu, a nuestro interior, de que somos hijos de Dios. Se da cuenta que es una obra completa del Espíritu Santo, una afirmación interna del Espíritu Santo de Dios a su vida. Y si no la tiene, entonces no es hijo, no va a recibir herencia. Está lejos de Dios, está apartado. Es una realidad dura, es una realidad difícil de asumir. Pero tenemos que preguntarnos y tenemos que mirar estos textos como la verdad de Dios, como el camino que nos muestra la verdad del cielo. Esa realidad que nos supera a todo lo natural, a todo lo terrenal, y a la cual seguramente usted quiere ir, porque cuando usted pregunta en la calle si alguien quiere ir al cielo, todos le van a decir que sí. Por eso el curita a todos los manda al cielo, a todos los finados están en el cielo, todos desean el cielo, pero es como Dios lo pide, es como Dios lo dice, y tenemos que preguntarnos y exhortarnos y analizar si realmente tenemos a alguien que nos guía, alguien que nos adopta, alguien que refuerza lo que hay internamente en mi vida. Es necesario que usted lo sepa, que usted lo descubra, que usted se sienta diferente con Dios. Porque hay mucha gente que teóricamente sí conoce la historia de Cristo, todos la saben en el occidente, todos han visto las películas. Pero otra cosa es tener fe en Cristo, verdaderamente fe, como lo define la Biblia, que le cambia su vida, que realmente hace las cosas diferentes, que realmente hay otras motivaciones, hay otros deseos, hay otra voluntad involucrada, que es la voluntad del Espíritu Santo, que da testimonio a mi espíritu de que ahora soy un hijo de Dios. Finalmente, le quiero decir que la esperanza, por supuesto, siempre está en Dios, siempre es el que es misericordioso, es el único que dice, tengo misericordia del que quiere obtener misericordia, me compadezco del que quiere compadecerme. Por eso Romanos dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y aún las palabras de Jesús tienen que darnos aliento y esperanza, porque dice en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Por lo tanto, tenemos esperanza, y la esperanza es Dios, la esperanza es Jesús, la esperanza es la obra del Espíritu Santo en mi vida. Y yo quiero que más que lo teoricemos tanto, usted se analice y vea si lo tiene o no lo tiene. Porque esa es la seguridad, esa es la firma del testamento. Todo el cielo es para usted. A veces pensamos imaginariamente en algo grande, en algo muy lindo, en algo con muchas cosas que acá en la tierra anhelamos. Dinero, ¿no es cierto? Fantaseamos con grandes mansiones. No lo veamos tanto en términos materiales, pero sí en que hay algo espectacular en el cielo. Que lo real, lo que nos espera en la segunda vida, después de esta, es realmente impresionante. Pero necesitamos saber el camino, que es Jesús, y que es por medio de su Espíritu Santo que nos afirma estas verdades interiormente. Oremos. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Señor, queremos agradecer tu venida a esta tierra, Señor, porque tú bajaste para ser ese puente, ese mediador, aquel que conecta, Señor, nuestra pobre y triste vida terrenal. A veces, Señor, pensando en esta tierra, pensando en los problemas que tenemos en este mundo, que nos cautivan, que nos ocupan el tiempo, nuestra mente, Señor, no pensamos tanto en el cielo, no pensamos tanto en ti, no pensamos en lo que viniste a hacer. Dudamos, Señor, de la experiencia espiritual, dudamos acerca del Espíritu Santo, Señor, pero tú nos das seguridad en estas palabras, tú nos dices que esa herencia y esa adopción es segura si tenemos ese sello, el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo te pido una vez más, Señor, que tú
todo lo que hemos conversado, Señor, nos haga sentido personalmente, Señor. Que podamos meditar en tu palabra. Que podamos meditar, Señor, en lo que el apóstol estaba celebrando y dando gracias a Dios por aquellos de Efesios que eran sus hijos. Y que tú nos ayudes, Señor, a la comprensión particular e individual de si estamos en ti o no. Conmuévenos a través de tu palabra y que tu Espíritu Santo siga obrando, siga dándonos la fe necesaria para conectar contigo, Señor. Ayúdanos. Y pedimos, Señor, que todo lo que, Señor, está pasando en este tiempo que estamos estudiando la carta a los Efesios sea de gran bendición para la salvación de muchos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar una canción que es alusiva a lo que acabamos de conversar. Espero que pueda meditar en su